¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición con la repercusión ya de las medidas económicas anunciadas por el ministro Caputo, que efecto de la decisión de elevar el precio del dólar oficial se generó una devaluación que se estima más o menos alrededor del 100%. Hay análisis que permiten ver que la devaluación es un poco menor, es del 50 y pico por ciento, 56%, pero sí la distancia entre los dólares, entre el oficial y los otros dólares que liquida la cosecha, por ejemplo, que se usan para exportar, es más o menos una brecha de ese 120% que anunció ayer el ministro Caputo. Así que todos los salarios se han depreciado en este rato, desde ayer a las 7 de la tarde cuando se conoció esta decisión, y empiezan también a tener sus repercusiones aquí en el Congreso porque se espera desde hace ya una semana, desde que asumieron los nuevos diputados y los nuevos miembros del Parlamento, un paquete de leyes o una ley ómnibus o una serie de emergencias que pueden llegar al Congreso de la Nación para dar herramientas al Ejecutivo y llevar adelante todas estas 10 medidas que anunció ayer el ministro, que no se conoció mucho más en detalle, pero que va a ir permitiendo entonces configurando el escenario político para el armado aquí en la Cámara. Hace un ratito nada más terminó la sesión preparatoria que se tuvo que continuar de la semana pasada en el Senado, también con muchas discusiones y con nuevas mayorías que se van armando. Finalmente, La Libertad avanza, tiene más espacio del que se pensaba inicialmente con sus 7 senadores. Se van configurando ya hasta casi alcanzar 39, así que veremos si eso se replica luego en la discusión de los proyectos o solo es un efecto de ahora, de esta instancia de armado de las autoridades y de también las secretarías parlamentarias, administrativas, de coordinación, que parecen cargos formales, pero que tienen mucho que ver con la forma y la posibilidad que tiene el Senado de la Nación, en este caso, para construir sus alianzas, ¿no? Obviamente, son cargos políticos que se votan, que se aprueban, que se proponen por parte de, en este caso, los senadores, pero lo mismo pasa aquí en la Cámara de Diputados. Todo eso sucedió el 7 de diciembre pasado, es que, bueno, da a los distintos bloques más recursos para poder negociar, que es la clave en el Congreso de la Nación. Así que una exdiputada nacional, de hecho Dolores Martínez, fue nombrada prosecretaria parlamentaria, la vimos asumir ahí, recién también nos la cruzábamos a otra diputada que está terminando ya su mandato y que fue electa parlamentaria del Parla Sur, que la fue a acompañar, que es Daniela Vela, así que el espacio de Martín Lustó dentro del radicalismo se consolida en el Senado de la Nación con estas estrategias también más de corte administrativo, si quieren, pero que tienen que ver con la discusión política. Vamos a empezar entonces con el programa, saludando aquí a mis colegas y compañeras que también están con mucha información, mucha incertidumbre, porque hay pocas respuestas a todas las preguntas que tenemos hacia la dirección de prensa, hacia los distintos referentes de comunicación de los diputados y senadores que han resultado electos y han asumido. Nadie sabe cuándo empieza a funcionar el Congreso. Primero, Jessica Alcaño, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo estás, Amanda? Gracias y feliz cumpleaños, hay que decirlo. Ayer fue. Fue ayer, pero bueno, como te estamos viendo en el día de hoy, te saludamos, ya soplamos velitas. Sí, todo, un poco más vieja, más mañosa también, porque eso viene con la edad y se profundiza. Así que ya me van a encontrar en esta tarea. Saludo entonces acá también a Meli, a Gaby, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, acá, un poco más vieja. ¿Qué decirte, Gaby? Vos me vas a entender. Trae sabiduría a la vejez. Sí, más experiencia. ¿viste? Más experiencia y también la posibilidad de volver a repetir las experiencias vividas en otros tiempos, ¿no? De eso un poco también estamos hablando. Nadie sabe qué pasa con el Congreso, cuándo se conforman las comisiones. Ya delegaron al presidente Martín Menem toda esa responsabilidad, pero no hay extraordinarios todavía. Exactamente, no hay extraordinarias, motivo por el cual también hoy hubo una crítica por parte de Unión por la Patria en la sesión que se llevó a cabo en el Senado, porque bueno, digamos que en lo formal el Congreso estaría en un receso. La prórroga de sesiones ordinarias culminaba el 9 de diciembre, antes de que asuma el nuevo gobierno, y a pesar de que durante el último tramo de la campaña, y también una vez ya siendo presidente electo, Javier Milei había dicho que el mismo 11 de diciembre iba a llamar a sesiones extraordinarias, se iba a enviar su paquete de leyes,
Bueno, estamos todavía a miércoles 13, eso no ha pasado. Ahora se está hablando de que los proyectos que planea el Poder Ejecutivo van a ingresar recién la semana que viene. Así que bueno, habrá que ver en definitiva cuándo se pone todo en marcha, que sin duda el nuevo oficialismo tiene obviamente la expectativa de que todo sea rápido, pero habrá que seguramente esperar los tiempos de los consensos para ver cuándo las comisiones claves se ponen en marcha también y el tiempo que lleva a analizar esas leyes que, bueno, ya algunos detalles estamos conociendo, pero todavía van no a ser sabemos nada. complejas de analizar, ¿no? Sí, no sabemos ni cómo está conformada, si es una, si son varias, si son emergencias, si no son emergencias. Todo el mundo tiene mucha incertidumbre. Le vamos a preguntar a un diputado de la Nación que ya nos está escuchando y que va a ser nuestro invitado el día de hoy, qué expectativas tienen de lo que suceda a partir de estas próximas semanas, pero primero lo vamos a presentar de esta forma. Le agradecemos al diputado Martín Maqueira por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá preguntándonos cuándo llegan las leyes, cuándo se conforman las comisiones, cuándo saldrá el decreto de convocatoria extraordinarias. Entiendo que vos también estás con la misma expectativa. Si venís, no venís para acá a la capital, cómo se organiza el bloque también. ¿Qué van sabiendo ustedes desde el bloque respecto a la actividad parlamentaria que estuvieron hablando los presidentes, las autoridades de tu bloque con las autoridades de la Cámara? Bueno, también con mucha expectativa, por supuesto, y con ganas de que el Congreso pueda debatir, pueda sesionar, podamos tener un trabajo activo como siempre, ¿no? Eso, independientemente de las leyes y demás, es bueno para la democracia. Y en este sentido, por supuesto que también con esa ansiedad, el ser un gobierno nuevo, pero entendiendo también que es un gobierno que acaba de asumir, que hay que darle su tiempo, que tiene, por supuesto, una situación económica durísima, ¿no? Urgencias, como todas las estamos viviendo, medidas que se toman que por supuesto son muy difíciles, pero que no le quedaba otra en muchos ámbitos, porque el nivel de debacle era muy grande, y entendiendo sí el planteo de la necesidad, ¿no?, de nuestro bloque y de nuestro espacio de querer debatir estas medidas, de que no sean solo medidas unilaterales del gobierno. Por supuesto, muchas de esas materias las puede tomar el propio presidente por decretos o resoluciones ministeriales, pero otras, como se ha planteado aparentemente, ¿no?, todavía no se ha presentado como ganancias, como temas de jubilaciones, como otros temas como retenciones. Bueno, son medidas que tendrá que debatir el Congreso, así que muy expectante la semana próxima para poder arrancar esos debates. Algunas cosas se dijeron igual ayer en el mensaje del ministro de Economía, que bueno, también fue ministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, es parte, no sé si es militante del PRO directamente o si es autoridad del PRO, el ministro Caputo, pero anunció algunas cosas que tienen que ver con los salarios, con las retenciones, con los aportes, por ejemplo, del Tesoro Nacional a las provincias, y eso tiene que ver también en algún sentido con el desarrollo de las economías provinciales. De todas esas medidas, esas 10 medidas que anunció ayer, ¿pensás que algunas tienen que pasar por el Congreso, que algunos debates se tienen que dar por acá o que eso es parte de las potestades del Ejecutivo? Bueno, por eso decía, hay medidas como el aumento de retenciones, que es el aumento de una alícuota, si se ponen a más productos, que necesariamente va a tener que debatirse en el Congreso. Es un derecho de exportación, ¿no? Digamos, es una cuestión impositiva, eso se tiene que debatir. Hay otras como que no se han planteado aún, pero sí lo hicieron en su cuenta oficial, de una posible reducción de alguna manera o mayor recaudación en este caso por el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que se había eliminado, una irresponsabilidad de la gestión anterior, y otras medidas como el tipo de cambio o como bien decía, bueno, temas de pauta oficial o los recortes en la cantidad de ministerios que propiamente el presidente ha tomado a través del ministro de Economía, y que eso es su potestad, por supuesto. Pero a nosotros nos parece que si bien un cambio de visión en la Argentina, de terminar con privilegios, de entender que el Estado tiene que ser eficiente, de lo que por supuesto coincidimos, de lograr el equilibrio
fiscal que no pudimos tener en años en nuestra Argentina y que es la madre de todos los problemas, porque acarrea inflación, pobreza y falta de desarrollo. Por supuesto que el cómo va a ser difícil, van a ser tiempos difíciles, el propio presidente lo dijo, por la situación en la que está el país. Pero creemos que eso también sería bueno que el Congreso lo debata, que haya una nueva legislación, una modernización, por ejemplo, de muchas áreas del Estado. Nosotros, como parte del PRO, hoy tuvimos reunión de bloque y estamos dispuestos a acompañar las medidas que estemos de acuerdo, a plantear nuestras objeciones cuando hay algo que no estemos de acuerdo o no creamos que sea la mejor solución, a plantear una alternativa. Pero, por supuesto, creemos que ese marco en muchas de las medidas es el Congreso y en otras, por supuesto, es la potestad del presidente de la Nación. Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda, ¿cómo está? Bien, Gabriela, ¿cómo estás? Respecto a lo que tiene que ver con la suba de retenciones, que en un momento el ministro Luis Caputo dijo que iban a ser para los productos no agropecuarios y luego se empezó a analizar la posibilidad de que sí fueran incluidas las economías regionales. ¿Ustedes estarían dispuestos a acompañar la suba de esas retenciones? Bueno, queremos ver, por eso decía al principio, cuál es el proyecto que viene en cuanto a retenciones. Por supuesto que ahí coincidimos que es uno de los impuestos más distorsivos, un registro, por supuesto, ¿no? Un derecho de exportación, pero termina siendo un impuesto a la producción que afecta sobre todo al interior y a las economías regionales, que en este caso, por una medida también, que va a ser difícil, por supuesto, para todos los argentinos, pero sí para la producción puede a priori, digamos, ser beneficiosa como el tipo de cambio, tampoco es una compensación de permitir después subir retenciones. Nosotros entendemos que estamos en una emergencia, entendemos que la situación de la Argentina es crítica y que si no se toman medidas muy difíciles como las que se tomaron, como las que hubiera tomado cualquiera de los candidatos a presidente, de eso no hay duda, porque había que hacer un sinceramiento de la situación económica y eso lo entendemos, pero tenemos que encontrar la mejor medida para que el camino no sea tortuoso para todos los argentinos, para los que producen, para los que no llegan a fin de mes, para los jubilados, para todos. O sea, por lo que dicen, no estarían dispuestos a acompañar una suba de retenciones como está pensándose en el gobierno de Javier Milei. Hay que ver el detalle. Nosotros creemos que las retenciones tendrían que tener una senda de crecimiento. Por supuesto, coincidimos en que de un día para el otro no se pueden sacar. Nuestro programa de gobierno planteaba eso. Tenemos proyectos, incluso en esta cámara de reducción de retenciones paulatinas. Hoy hubo una devaluación. Eso, de alguna manera, para la exportación es un beneficio, digamos, es un mejor precio para las exportaciones. Y las retenciones lo que haría era equiparar, digamos, con la situación, la supuesta suba de algunas retenciones. Por supuesto que no es lo adecuado y por supuesto que no es lo ideal para la producción. Ahora, una cosa es una medida temporal que se puede evaluar y otra cosa es algo constante, como venimos viviendo años y años de retenciones y de ponerle la pata arriba al campo. Pero prefiero ser cauto y esperar a ver qué es lo que viene y no solo hablar de supuestos, porque hasta ahora en la economía, digamos, o en la agroindustria, estamos hablando de un supuesto que podrían también subir las retenciones ahí. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Quería consultar, porque ayer hubo varias críticas por la omisión que tuvo el ministro de Economía en sus anuncios respecto a la situación de los jubilados, que no hubo mención siquiera, pero sí hay alguna información de que pretenderían eliminar la movilidad jubilatoria y actualizarla por decreto. ¿Qué opinión tiene respecto a qué hay que hacer con la situación de los jubilados, teniendo en cuenta los anuncios del día de ayer también, ¿no? Bueno, por supuesto, Jessica, también es el detalle que hay que ver, digamos, de qué implica esa reducción en las partidas jubiladas o qué es lo que el gobierno se imagina. Hasta ahora no hay un anuncio al respecto. Si el planteo es hacer como lo hizo el gobierno anterior, eliminar la movilidad jubilatoria por un año, por emergencia, como hizo Alberto Fernández, nosotros consideramos que no es el camino y la propuesta nuestra en ese caso sería poder tener una fórmula, si el problema es la fórmula, si vamos a plantear una mejora para el ingreso de los jubilados y votar una fórmula jubilatoria en diciembre, en enero, digamos, cuando sea necesario.
Pero, insisto, todavía no, como bien dijiste, hubo una omisión o no se trató el tema en la conferencia, y estaremos atentos también a las medidas que vaya enviando el gobierno y analizándolas en detalle. Se habla de un proyecto de ley de miles y miles de fojas, y por supuesto tendremos que tener análisis de cada uno de los artículos, planteando inquietudes, planteando propuestas, acompañando quizás algunas de plano. Ya viene una propuesta de hacer la ley de ficha limpia o la ley de la boleta única en papel, algo que acompañamos. Bueno, esas transformaciones también son interesantes que estén. Quizás no es la urgencia de ahora de diciembre, pero sí queremos que el Congreso funcione y poder tener un debate y un voto en cada una de esas iniciativas. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Durante la campaña, bueno, Milei llegó diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que no lo iba a pagar el pueblo. Ayer no hubo medidas que hablen de, no sé, una rebaja en los sueldos de funcionarios o una quita de privilegios a la clase política. Y, bueno, son medidas que si bien se pueden no anunciar en estos primeros días, y puede ser que más adelante se hagan, hay referentes de Juntos por el Cambio, como ha sido Hernán Lacunza, quien dijo que, bueno, en definitiva el gasto de la política no representa menos que medio punto del PBI. Pero desde lo simbólico, ¿le parecería que sería importante que finalmente el gobierno nuevo haga anuncios de ese tipo? Sí, Melissa, yo creo que es necesario revisar toda la administración pública, los beneficios que pueden tener o privilegios, sí los hay. Yo no fui parte de la administración pública nacional, pero sí puede haberlos en esta Cámara. Incluso también se tendrán que rever si los salarios son altos o si la cantidad de, no sé, asesores, ¿no? Yo trabajo con un equipo de 4 personas, pero quizás puede haber también, digamos, en ese sentido, personas que figuren y no trabajen, en fin, cualquier práctica que se ha visto en todos los gobiernos, en todos los ámbitos, yo creo que se tienen que terminar. Como así lo he planteado, tengo proyectos de ley con respecto a las jubilaciones de privilegios o regímenes especiales, pero también aún en particular de las jubilaciones de los presidentes. Yo considero que los presidentes tienen que tener una jubilación o una pensión por haber sido presidente si tienen una situación social que lo ameriten, pero la verdad que todos los presidentes que hemos tenido han podido seguir trabajando en su actividad o en la política, y en muchos casos siguen cobrando esa pensión. Con lo cual yo creo que todas esas cosas se tienen que rever, que el ajuste lo tiene que hacer, por supuesto, toda la sociedad, porque vivimos en un Estado que gasta de más, con lo cual va a tener impacto en la sociedad. Sí. Pero también la clase política, en eso estoy de acuerdo. ¿Y te parece en ese sentido que tiene en el presupuesto, porque vos ya analizaste varios presupuestos en lo que va de tu desarrollo como diputado, tiene un impacto numérico que pueda sumarse a ese 15% que busca reducir Javier Milei del déficit? Todas esas regímenes de privilegio o esas personas que por ahí tienen un sueldo y no trabajan, ¿llegan a ese número? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuánto impacta, en definitiva, eso en la economía real? Yo creo que es gestual. Más allá de que tengan un impacto, no podemos plantear que tenemos que, o como ha hecho el gobierno, ¿no? Plantear que vamos a tener un año difícil, que va a haber que ajustar las cuentas y reducir en un montón de áreas, y no pensar también en choferes, en cualquier tipo de elemento que tenga un funcionario público que no sea necesario. Como bien se dice, puede ser el 0,01, digamos, muy chico de lo que se quiere reducir, pero es gestual, como bien decían recién, y considero que esos gestos hay que hacerlos. ¿Qué tal, diputado? Y también sobre el tema de las comisiones, que fue un punto de debate en la sesión donde asumieron las nuevas autoridades. Si ya hubo un acercamiento durante esta semana para poner en marcha esa distribución, o todavía no hay confirmación, no se van a conformar todavía, o si sabe de los plazos en que eso avanzaría. Bueno, los presidentes de cada uno de los bloques se han comunicado, por supuesto, con el presidente de la Cámara, están siguiendo, ¿no?, el resultado de la última, el mandato que se le dio al presidente de la Cámara con respecto a poder darle, digamos, acá espacios de representación en las comisiones. Normalmente cuando estamos en sesiones extraordinarias, que se pueden llegar a convocar, como bien decían en la introducción,
se van a llamar a las comisiones que el Poder Ejecutivo demande, digamos, ¿no? Que naturalmente suelen ser la Comisión de Presupuesto, Legislación General, alguna más si hay un tema específico. Esas van a ser seguramente las primeras que se convoquen. Esto no es información, pero suelen ser comisiones que tenga que presidir el oficialismo, ¿no? Porque son las más importantes. Así que eso es lo que ha pasado tanto en 2019 como en 2015, digamos, eso es lo que esperamos en el verano. Y para marzo ya convocar al resto de las comisiones, como siempre se hace en el Congreso, respetando, por supuesto, cada lugar. Están en esa conversación y también muy atentos a esta intención de la semana que viene poder enviar ese paquete de leyes y comenzar a debatir. Diputado, ¿cómo imagina que van a trabajar de aquí en adelante entre los distintos bloques que hasta hace poco conformaban Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que, bueno, la coalición cívica fue uno de los primeros bloques que anticipó que ya no era parte de esa coalición opositora, se conformó la bancada de Cambio Federal y el radicalismo consiguió unificarse. ¿Ustedes cómo creen que se va a poder trabajar en los próximos meses? ¿Creen que van a poder articular con esas otras bancadas, que van a darse un trabajo distinto al que se dieron en los últimos años? Yo creo que tenemos que dar por supuesto, tratar de coincidir en las posturas, poder debatir posiciones. Tenemos una historia en común. Tuvimos un trabajo legislativo en los últimos 4 años, distintos quizás a los que cuando fuimos gobierno, al no ser un interbloque con autoridades nombradas. En este caso puede haber una reconfiguración, puede haber espacios que se fueron sumando, como decía, digamos, o bloques que se han anexado también. Hoy tuvimos incluso nuestra reunión de bloque con José Luis Esper, que antes no era parte del bloque Frente Pro, y creo que eso son las nuevas configuraciones. Pero yo creo que Juntos por el Cambio tiene que seguir siendo una alternativa, como lo hicimos este año, con la responsabilidad de brindarle a este gobierno, por supuesto, gobernabilidad, como lo hicimos con todos los gobiernos, plantearle alternativas, planes de gestión, plantearle objeciones, como hemos hecho con otras administraciones. Pero creo que hay que seguir el camino de Juntos por el Cambio para hacer una alternativa en muchas provincias como la mía, en muchas provincias que somos gobierno, más de 10 provincias en el país, y creo que seguramente se reconfigurará esa esencia de Juntos por el Cambio, quizás con otro nombre, pero creo que nuestros valores tenemos que seguir defendiéndolos y apostando también, por supuesto, para que el país le vaya bien con la actual presidencia y las que vengan, ¿no? Diputado, ¿y cómo cree que le puede afectar a la provincia de La Pampa? Bueno, un poco lo que dijo el ministro ayer respecto a los aportes del Tesoro para las administraciones provinciales y que no se debata un presupuesto 2024, ¿no? Se está planteando que lo más probable es que no haya un presupuesto para el año próximo por ahora, que se prorrogue el del año 2023, que bueno, no recibió muchos acompañamientos de parte de la oposición y que además va a tener un impacto inflacionario importante. ¿Dónde pensás que puede afectar a tu provincia en particular esta definición? Y después, bueno, también se habló de la suspensión de las obras públicas que no se hayan empezado ya, más allá que hayan sido licitadas. ¿Te parece que eso puede afectar un poco a la provincia? ¿De qué manera? Bueno, nuestra provincia se ha adecuado incluso antes de la asunción presidencial. El propio gobernador ha hecho un presupuesto más realista, como él lo llamó, ajustando mucho las cuentas públicas, lo que implica que podía seguir funcionando con muchos menos fondos y los últimos 3 años no sé qué tipo de presupuesto o cómo lo ha clasificado, con lo cual evidentemente había un exceso de fondos que básicamente era impresión de dinero, ¿no? Que generaba inflación. Y la provincia ya se ha adecuado con un presupuesto acorde. Naturalmente, como se planteó, hay obras que no se harán este año, todos quisiéramos poder hacerlas, pero por supuesto cuando no hay fondos y cuando la crisis es tan grande, son medidas que hay que tomar y por supuesto se prioriza eso, a no tomar otras medidas como podrían ser, no sé, afectar a la niñez, a la asignación universal por hijo o cualquier otra cuestión. Con lo cual, en ese sentido, la provincia de La Pampa se ha adaptado y, por supuesto, sufrirá lo que sufrirán todas las provincias y la situación de la Argentina.
y son medidas, por supuesto, muy duras, y estaremos controlando para que no haya ningún tipo de exceso en ese sentido, y un pedido también que ha hecho el propio gobernador de volver a tener los fondos de lo que fue el impuesto a las ganancias, ¿no? Que habrá que ver si el gobierno finalmente manda o no esa enmienda, o ese volver atrás, digamos, con una medida que nosotros ya habíamos planteado que era irresponsable. Y de la Así separata... que Sí. sí, pero no, adaptándose como todos, ¿no? A la realidad que nos va a tocar vivir. Y de la separata que había mandado en su momento el entonces ministro Sergio Massa, que había varios regímenes especiales, incluso algunas situaciones que no pagaban, estaban exentos de pagar algunos impuestos, como por ejemplo las transacciones de los fondos de inversión, que no pagan ningún tipo de impuesto a las ganancias, ni bienes personales. Esa otra instancia, que eran casi 5 puntos del PBI, ¿no cree que hay que retomarlo? Que puede ser una herramienta para que ustedes discutan acá algunas modificaciones. Bueno, también estaba impuesto a las ganancias a los jueces, que durante el gobierno de Mauricio Macri se había aprobado una ley que luego la Cámara la declaró inconstitucional y tiene que resolver la Corte. Ahí hay 0,18% del PBI. ¿Cree que se puede retomar discusiones de ese tipo, que quedarán para otro momento, que eso no hace falta tocarlo, que no puede incidir? No, yo creo que sí, que el planteo que hicimos en nuestra gestión de que los jueces paguen ganancias sin ir en contra de la Constitución, ¿no? Que planteaba que no podía ser retroactivo o actual, sino para los nuevos jueces, es un camino también, insisto, digamos, el esfuerzo tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo todos, la política, la justicia, se le está pidiendo del gobierno a la sociedad que haga un esfuerzo, bueno, creemos que Claro. también tiene que haber en ese sentido esfuerzos de todos los sectores. La separata también tenía, digamos, algunos perjuicios para la provincia, sobre todo para cooperativas de la provincia, que en La Pampa los sectores eléctricos tienen, cada pueblo, digamos, tiene cooperativas. Eso generaba un impacto, pero creo que si se hace una reforma debería ser integral y buscar esos consensos necesarios, que no va a ser fácil, el Congreso está muy dividido, pero si estamos planteando dejar atrás una Argentina irresponsable de varias gestiones y demás, creo que tenemos que trabajar todos para eso. Diputado, más allá de, bueno, las leyes que el gobierno impulse y la emergencia y la urgencia que tiene también La Libertad Avanza por, bueno, tratar ese paquete de proyectos, en marzo se pondrán en marcha el resto de las comisiones. Seguramente ahora, durante estos meses, se constituyan las principales para tratar esas leyes. ¿A usted en cuáles de esas comisiones le gustaría volver a estar y qué debates, bueno, más allá de el contexto actual, le gustaría dar? Bueno, energía y combustibles es una de ellas. Quedaron pendientes algunos debates. El proyecto de GNL tiene solo media sanción. Hay que ver si la nueva administración cambia algunos conceptos, que creo que es una ley que podría mejorarse. Lo hemos planteado en comisión. Era necesaria, por supuesto, pero creemos que se pueden hacer mejoras. Proyectos de hidrógeno verde también es una agenda importante a poder desarrollar, porque por supuesto es una energía que puede ser el futuro, todavía está desarrollándose, pero que nuestro país tiene, y nuestra provincia y la Patagonia, muchas posibilidades de desarrollo. Y a la par también, aunque muchas veces parezca una contradicción, también la Comisión de Ambiente, ¿no? Y la energía puede ser una solución si se hace sustentable a la crisis climática. Estamos hablando de, por supuesto, producir, por ejemplo, energía eléctrica con gas, con captura de carbono, y eso no iría en contra de nuestra matriz energética. Estamos hablando, como hablábamos recién, de hidrógeno verde, de energías renovables. Creo que ahí hay un camino para llevar adelante, con la situación del país, por supuesto, muy compleja, pero aún así creemos que el sector privado energético puede invertir, como ha pasado con energías renovables, y en ese sentido que sea el privado el que invierta, y que el país pueda tener una matriz energética mucho más sustentable y fortalecida. Y con respecto a la conformación hasta ahora conocemos la conformación de los bloques. En caso de que no se repita la coalición de Juntos por el Cambio,
Desde el PRO, ¿conformarían algún tipo de interbloque con, bueno, el caso de José Luis Esper, que mencionó, hay también la Unión Mendocina, que es un monobloque, bueno, si pensaban también esa posibilidad? Sí, se está trabajando en eso, en un frente pro, digamos, ¿no? Con también más actores que se sumen, pero yo veo que también hay un camino para trabajar en consonancia con muchas leyes y posturas, con el radicalismo, con la coalición cívica, con otros bloques también que puedan coincidir en nuestras ideas. Y yo creo que hay un sentido de la Cámara en general, también quizás en la Unión por la Patria, de entender la situación de crisis en la que estamos y de colaborar en esta etapa con el gobierno. Pero en el después creo que hay muchos de estos proyectos que se pueden trabajar entre todos y lograr también sanciones por unanimidad en proyectos que quizás no son la urgencia de hoy en día, pero que son necesarios para la Argentina. Buenísimo, diputado. Muchas gracias por esta comunicación, por este ratito aquí en Diputados TV. Seguro en los próximos días lo vamos a ver porque se están reuniendo los diputados y las diputadas. Nos comentaba que habían tenido reunión de bloque. Estamos todos esperando que se convoquen las extraordinarias, a ver si se puede agilizar el trabajo de fin de año, porque, bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Y también mucha tensión con cómo afrontar la vida cotidiana a partir de todas las noticias que hemos tenido en las últimas horas. Gracias por el ratito, Martín. Nos vemos en cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Adiós, hasta luego. Los diputados y las diputadas que van contando y que van haciendo parte del análisis de esta espera colectiva que tenemos todos y todas respecto a cuándo llegará el momento de discutir los proyectos, porque bueno, las medidas que se anunciaron ayer fueron un poco genéricas, advirtieron también la baja de los subsidios de las tarifas de los servicios públicos que tienen que ver con la luz, el gas, el agua, también con el transporte, ahí igualando en definitiva un impacto diferencial que va a tener seguramente en el AMBA respecto a las provincias, porque en las provincias es mucho más caro el transporte que en la ciudad de Buenos Aires o en la zona del AMBA, y el impacto de esto puede tener también en el salario, ¿no? El poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que con un traslado de precios de todos estos aumentos en su conjunto va a tener un impacto complicado para parar la olla en los próximos días, ¿no? Ya el salario no llega a fin de mes, las paritarias no creo que se reabran prontamente, acaban de cerrar en muchos gremios para el último tramo de noviembre y diciembre aumentos paritarios y también los datos de la inflación que se van a ir conociendo en estas horas, ¿no? Respecto... Sí, el de noviembre se conoció hoy 12,8% el mes y 160% el interanual. Ya. El interanual, claro. Desde noviembre a noviembre. Claro, sí. Y diciembre es el mes donde hay más cantidad de aumentos también, producto de las fiestas y de la demanda de los bienes de consumo sobre todo, ¿no? No solamente aquellas cosas que tengan que ver por ahí con bienes suntuosos o con los regalos del arbolito, sino la cena de fin de año y las planificaciones de cara a aumentos que se van a dar también en enero, que ya no están regulados y que van a, bueno, todavía no se conocen los impactos, la cantidad de la proporción de estos aumentos, ¿no? Prepagas, sistema de salud, las escuelas privadas que ya anunciaron que para el año que viene van a ser más caras. Bueno, incluso lo de tarifas, no se sabe el cronograma tampoco de aumentos. Claro, cómo va a ser la quita de subsidios. No hay detalles. No hay detalles sobre eso. No, detalles no hay. Además, eso va a audiencia. No hay plata, también. no hay detalles. Claro, esa es una de las dificultades que en el gobierno de Javier Milei están encontrando respecto a la quita de subsidios para las tarifas que anunció Caputo, porque una de las cuestiones que se plantearon es que esa quita se iba a dar a partir del 1 de enero, pero como bien menciona Meli, es necesario que antes se hagan las audiencias públicas, que si bien no son vinculantes, son una de las razones por las que la Corte Suprema de Justicia le cuestionó el incremento tarifario al gobierno de Cambiemos. Por lo tanto, se van a ver obligados a tener que hacer en el gobierno sí o sí estas audiencias públicas,
Pero, como digo, en todo caso lo que puede llegar a hacer es retrasar la implementación de la quita de subsidios de tarifas. Todavía tampoco hay muchas especificaciones de si esa quita se van a hacer a partir del 1 de enero, como dicen, de manera total, o se van a empezar a hacer el 1 de enero y se van a hacer en tramos, en 2 tramos, en 3 tramos. Todavía no hay demasiada había un información cronograma sobre eso. de actualización de tarifas que se iba dando a partir también del acuerdo que tenía el gobierno anterior con las empresas, sobre todo de los servicios públicos, del gas, la luz y el agua, que iba impactando de manera mensual o bimestral y estaba contemplado también en un acuerdo de precios, ¿no? No se podía aumentar más de un tope y por eso en general todos los meses había un pequeño aumento. Ahora veremos si eso es total, parcial, bueno, hay que esperar. Sí, estamos todos esperando. Y el tema es que muchos de los anuncios que ayer hizo Caputo a través de ese video grabado que se difundió, que se fue retrasando con el correr de las horas, en principio ninguna de esas medidas tendrían que pasar por el Congreso. Lo que sí es que ya se empezaron a hablar de otras medidas, como lo que tiene que ver con la suba de retenciones, que hoy le consultaba a diputados del bloque de PRO, también de la Unión Cívica Radical, y la verdad es que había miradas contrapuestas respecto a eso. Algunos me decían, ojo que la suba la pueden llegar a hacer directamente por retenciones, algo que sabemos que supuestamente todo lo que tiene que ver con incrementos de impuestos por decreto tiene que pasar, por decreto, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y lo que me decían es, bueno, hay que ver cuál es el vericueto que pueden llegar a encontrar para hacerlo directamente a través de un decreto. Así que está esa discusión. También los posicionamientos que van a tomar los diferentes bloques. Hoy mantuvieron un encuentro, recién nos decía el diputado, el PRO, también Unión por la Patria se reunía, desde donde dicen es probable que no acompañemos, por lo menos de lo que escucharon hasta ahora, lo que tiene que ver con suspender la movilidad jubilatoria. Y el otro tema que obviamente fue bandera del peronismo en los últimos meses, en septiembre cuando se votó, que tiene que ver con la eliminación de ganancias. Dijeron, no podemos haber votado hace 3 meses una cosa y ahora estar diciendo que estamos de acuerdo con que se reponga ganancias. Obviamente eso va a ser una discusión larga porque hay distintos sectores que hoy conforman Unión por la Patria. Ya había dificultades antes y sobre todo hay que estar atento a la posición que van a tener los gobernadores peronistas, al igual que los de, Juntos por el Cambio, entre comillas, porque ese espacio... Así ganaron. Sí, ganaron. Sí, pero ese espacio como tal no existe ya. Ahora, dicho esto, los gobernadores obviamente están viendo también qué pueden llegar a negociar con el Ejecutivo Nacional y en función de eso, bueno, se verán también los apoyos aquí en la Cámara de Diputados. Todo eso se va a estar configurando prontamente, esperamos, porque bueno, como pasó ayer con la conferencia, con el video de anuncio de el ministro Caputo, se fue posponiendo como 1 hora y media, finalmente más tarde, además de haberse grabado varias veces. Veremos qué pasa porque hay mucha incertidumbre y mientras tanto, bueno, algunos sectores siguen remarcando los precios, ¿no? Porque eso también es la realidad, que de una semana a la otra los precios han incrementado de una manera bastante importante. Algunos hablaban del 50%, otros del 20% de los precios mayoristas. Incluso también se especula que podría llegar a un 100% de aumentos. Bueno, eso lo vamos a ver de acá a que vayamos al supermercado, porque si fuiste ayer y vas mañana, el precio es otro de casi todas las cosas. Vamos a repasar algunas cosas más respecto de los bloques en la Cámara de Diputados, porque el 7 de diciembre, cuando juraron los nuevos diputados y diputadas, cuando se decidió que Martín Menem fuera el presidente de esta Cámara, se le delegó la facultad para que pudiera llevar adelante la conformación de las comisiones en proporcionalidad con los integrantes de los bloques. Y por eso tenemos que conocer los bloques. Hubo una discusión muy parecida hoy en el Senado. Tampoco se pusieron de acuerdo. El peronismo de Unión por la Patria quedó votando, no votó porque plantea que la sesión es ilegal, porque está fuera de todo reglamento. Pero la discusión de los bloques es una discusión importante y Jessy nos vas a tratar de hacer un esquema, una foto de hoy.
una foto de hoy y conocer un poco quiénes son los presidentes y las presidentas de los bloques que hoy están formalizados en la página de la Cámara de Diputados, ya están publicados. Son bloques todavía, el único interbloque conformado es el del Frente de Izquierda Unidad, después no hay otros interbloques, así que vamos a ver ahora quiénes son, algunos ya los conocemos, en el caso de Unión por la Patria, son 101 bancas las que ocupa. Cada día que pasa hay uno menos. Sí, pero en realidad en la página dicen 100, pero porque falta terminar la acreditación de un diputado, así que son 101, y el presidente Germán Martínez, que es de Santa Fe. Él es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Pública Nacional de Rosario. Él fue electo por primera vez diputado nacional en 2019 y fue titular de la bancada del Frente de Todos desde febrero del 2022. Recordarán cuando fue la renuncia de Máximo Kirchner, ahí, bueno, la decisión del Frente de Todos fue elegir a Germán Martínez, que va a mantenerse en ese rol hoy con el cambio de nombre a Unión por la Patria. Y previamente fue asesor también de Agustín Rossi, también de Santa Fe, mientras fue diputado Rossi entre 2005 y 2013, así que ahí ya tuvo su primera experiencia y conocimiento acerca del reglamento, el funcionamiento de la Cámara. Era el jefe de asesores, así que tuvo un rol muy importante, no era solamente alguien que se empezaba a formar, sino que esta última etapa fue sobre todo jefe de asesores, el que le organiza todo el despacho y el que está ahí al lado del diputado asistiéndolo en todo. Claro, así es. Conoce mucho. Vamos a la siguiente placa para ir a quién es el presidente del PRO, 37 integrantes. Cristian Ritondo fue electo como diputado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, tiene una historia política que fue variando. Él inició su actividad en el Partido Justicialista hasta 2007, que fue el año en el que se incorpora al PRO. Fue diputado nacional entre 2003 y 2007 como parte de lo que era el bloque conocido como peronismo federal, y recién desde el 2019 fue diputado por el PRO, liderando el bloque desde ese entonces. También fue legislador porteño y fue presidente del bloque en la legislatura. Y también estuvo en la función pública bajo la gobernación de María Eugenia Vidal como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019. O sea que cuando empezó como diputado empezó siempre como opositor porque era el peronismo que estaba en contra del entonces Frente para la Victoria. 2003 ya había asumido Néstor Kirchner hasta que comienza el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se va a la legislatura porteña en definitiva. Claro, así es. Sí, el 2007 que se pasa a las filas del PRO ya directamente, y ahí empieza su rol, digamos, legislativo en representación del PRO. Bueno, la legislatura siempre tuvo un rol muy importante como presidente de ese bloque. Fue vicepresidente primero de la legislatura también. Claro. La comandó. Como autoridad. Sí, sí. Vamos ahora a la Libertad Avanza, que conocemos menos quizás. Ellos son 34 diputados. Hoy en la página figuran 33 porque hay una banca que todavía no se sabe quién va a ocupar, que es la de Diana Mondino. Lo que se sabía es que se suponía que el reemplazo era Sandra Petovelo, que también está como ministra, con lo cual... Pero representa la provincia de Córdoba, ella no, acá Buenos Aires. No, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. O sea, es la única banca que no está asumida, no tiene nombre, no se sabe quién la va a ocupar aún, pero... O sea, si bien hoy figuran 33 en la página, van a ser 34 con esa banca cuando se sepa quién va a asumirla. Bueno, Oscar Sago va a ser el presidente del bloque, electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él inició su actividad política en la Unión Cívica Radical y desde el 2021 forma parte de La Libertad Avanza. Fue legislador porteño entre 2015 y 2013, no, eso está mal la fecha, es al revés, 2013-2015, por Juntos por el Cambio. Fue más cercano al PRO, él en ese momento respondía más a ese sector, y recién entre 2021 y 2023 ocupó un lugar en la legislatura porteña, pero ya en representación de La Libertad Avanza. Y un cargo que tuvo también Oscar Sago fue defensor adjunto del pueblo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
bajo la gestión de Mauricio Macri y después una parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hasta que se va a las filas de La Libertad Avanza y ahí ingresa como legislador. Así que va a ser la primera vez que esté como diputado, o sea, pero tiene una trayectoria en la legislatura porteña. Claro. Sí, hoy por hoy tiene 37 ahora el bloque de La Libertad Avanza, porque los 3 diputados por Salta, de Ahora del Patria. partido de Ahora Claro, Patria, son 3. sí, se incorporaron al bloque. Funcionaban iban a funcionar como aliados, como una especie de interbloque, pero a partir de, bueno, el criterio que hay para repartir las comisiones, bueno, se incorporaron formalmente, sí, a la bancada de La Libertad Avanza, que pasaría a tener 37, es decir, que va a ser más numerosa, por ejemplo, que la Unión Cívica Radical. Claro, va a ser y igual, va a ser que, igual el que el PRO. Muy bien. Y hay que ver, claro, porque los que ingresaron por La Libertad Avanza o son parte de esa alianza son también los que Carolina Píparo, junto a otra diputada que recién asumió este año, también van a ser aliados. Hay que ver si mantienen su sí, bloque. La cuñada de Carolina Píparo es la que está en el bloque de ella. O sea, ahora. son dos. Son dos. Claro, Ella es son su dos. cuñada. Bien. Así es, ahora la vamos a repasar. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver de la UCR. Son 34 miembros. Rodrigo de Loredo, de Córdoba, va a ser el presidente de este bloque. Él es abogado, también egresado de la Universidad Pública Nacional de Córdoba. Él fue legislador provincial en esa provincia y también fue concejal y tuvo un cargo público como presidente de ARSAT en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2018, que fue por cuando salió el decreto de que no podían asumir familiares. Pero ese decreto ya Sí, ya pero está, en no ese existe momento más. no pudo continuar, salió antes de que termine la presidencia de Mauricio Macri. Y bueno, fue electo diputado nacional en 2021, fue la primera vez que ingresó a la Cámara y desde ese entonces presidió el bloque Evolución Radical, que bueno, quedó separado el año pasado, pero este año finalmente se unieron como UCR. Ahora vamos a la siguiente placa. Para repasar ahora, Innovación Federal, son 9 integrantes. La presidenta del bloque va a ser Pamela Caletti, de Salta. Ella es abogada de la Universidad Católica de Salta, egresada ahí. Fue ministra de Derechos Humanos y Justicia bajo el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Es abogada de la Universidad Católica de Salta porque en Salta, la Universidad Nacional de Salta, no tiene la carrera de abogacía. Quienes quieren estudiar en la escuela pública, la universidad pública, se tienen que ir a otra provincia. Córdoba, en general, se van muchos salteños y muchas salteñas para poder ir a una universidad laica, sobre todo, ¿no? Que no tenga las concepciones de la Universidad Católica, que es la única en Salta donde enseñan Derecho. Así que todo el mundo que está vinculado así sobre todo al sistema judicial de Salta, los abogados que ingresan al Poder Judicial de Salta están todos formados por la misma universidad, la única universidad en Salta que da la carrera de Derecho. Así que, bueno, algunos sesgos hay que también poner sobre la mesa. Me parece interesante ver, porque bueno, algunos integrantes de Innovación Federal eran parte de lo que era el oficialismo hasta el 10 de diciembre. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con Innovación Federal? Si van a trabajar de manera conjunta con Unión por la Patria, si pueden llegar a ser una especie de interbloque a futuro, o se van a mantener de manera independiente, pero armando alianzas más con Unión con la Patria que con La Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO. No, ahí está la duda de qué van a hacer. Claro. Ahí están los 3 de Salta y están también los de Juntos misioneros. Uno de Juntos Somos Rioneros, los misioneros y el MPN también. Perfecto. O sea, siempre, digamos, durante... Los sectores más cercanos a Unión por la Patria en la eran gestión aliados anterior. hasta antes Sí, eran los aliados. Eran aliados cuando Unión por la Patria era socialismo. Sí. Claro, era gobierno. Hay que ver cómo son aliados ahora y buena de quién. aclaración, buena aclaración. Bueno, tuvo ese lugar como ministra en el gobierno de Juan Manuel Urtubey en la provincia, fue fiscal de Estado también entre 2017 y 2019 y convencional constituyente en esa provincia en 2021. Ingresó como diputada por primera vez en el 2021 por el Frente de Todos y renovó en el 2023 por Unión por la Patria, ¿sí? Ella es Pamela Caletti con este bloque que vamos a ver qué dinámica y qué tipo de alianzas hace en la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente, bueno...
Cambio Federal, 9 integrantes, uno que conocemos, que tiene mucha trayectoria en el Congreso, Miguel Ángel Pichetto, que fue electo por Buenos Aires. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una larga trayectoria, como decíamos, diputado nacional por Río Negro entre el 93 y el 2001. O sea que está volviendo ahora que ya es Sí. diputado a sus orígenes 30 años después, Sí, ¿no? Volvió diputado así nacional. es. Por otro distrito, pero Bueno, volvió, sí. se mudan Y los diputados. luego de ser diputado estuvo en el Senado, fue senador nacional entre el 2001 y 2019, donde presidió el bloque del PJ en 3 presidencias, Duhalde, Kirchner y la de Las dos de Cristina Fernández. No, porque bajo después la presidencia de Macri, él presidió un bloque, pero Argentina Federal y luego Alternativa Federal, que era un peronismo más opositor o más dialoguista con la gestión de Macri. Bueno, Pichetto finalmente formó parte de la fórmula presidencial, ¿no? Fue el vicepresidente 2019, claro, se junto fue. a Mauricio Macri. Bueno, y este año ingresó por la lista de Juntos por el Cambio. También, bueno, fue parte del Consejo de la Magistratura, es decir, tiene una amplia Y experiencia. hasta hace poco auditor general. Claro, exactamente. Sí, la Auditoría General de la Nación que que presentó un informe sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que evaluaba que no había precisiones en qué se había invertido los 45 mil millones de dólares que habían sido negociados y que habían sido efectivamente enviados por el Fondo Monetario Internacional hasta el 2019, cuando en el último desembolso el gobierno de Alberto Fernández decidió que no se hiciera, no se concretara, y por eso son 45 mil millones de dólares la deuda y no 55 mil como establece el acuerdo. Veremos, porque parece que ahora se está negociando que esos 10.000 que nunca se cobraron en el 2019 se cobren ahora para que la deuda siga así siendo de 55.000, que no es nada más, son 10.000 millones más de dólares, que entre todo el cuento no es nada, porque si eran 55 y se pagaron 45, 10 más, 10 menos, más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Sí, o sea, en esta época de números, evaluación, no de sabemos ni cuánto evaluación, vale claro. ahora, cuántos pesos hay que juntar. Así es. Bueno, vamos a continuar repasando a los presidentes de bloque en la siguiente placa. Creo que tocaba de los cordobeses. Ahí está. Sí, Hacemos por Nuestro País, son 8 integrantes, están también los socialistas, además de los cordobeses que responden a Schiaretti, y Es raro, ¿no? Como el Florencio socialismo quedó en Randazzo ese bloque. también Sí, quedó aquí. raro en ese bloque. Sí. Por ahí se termina moviendo a otro, veremos. Claro, bueno, el presidente va a ser Ignacio García Aresca, ya lo conocemos porque ya fue Presidente hasta diputado. ahora. Es licenciado en Administración Rural de la Universidad Argentina de la Empresa y diputado nacional desde el 2021. En el caso de la coalición cívica son 6 integrantes. Juan Manuel López, que vuelve a ser el jefe de este bloque, ingresó por la provincia de Buenos Aires, es abogado de la UBA y diputado nacional desde el 2017. Uno de los que- protagonistas del debate del juicio político a los Sí. miembros de la Corte. Sí, hay que mencionar algo sobre Hacemos por Nuestro País respecto al socialismo. El socialismo viene estando en un lugar un poco incómodo porque en lo que fueron la elección en la provincia de Santa Fe, el socialismo hizo algún tipo de alianza con Juntos por el Cambio, Ujú. Y el Frente de participando, Frentes. claro, en esa Frente de Frentes. Por otro lado, después en lo que fue el balotaje, decidió apoyar a el candidato del peronismo, a Sergio Massa, y ahora no está ni con Juntos por el Cambio ni con Unión por la Patria, sino que forma parte de este espacio que en realidad por momentos varios de ellos plantean que hay que acompañar desde un lugar de oposición responsable, por momentos medio de cogobierno, teniendo en cuenta que Varios funcionarios, algunos integrantes del gobierno de Milei provienen del schiarettismo. Y bueno, el propio Randazzo forma parte de ese bloque que había sido pensado como uno de los posibles presidentes de la Cámara de Diputados, lo había nominado el propio Guillermo Francos, ministro del Interior. Digo que en ese sentido me parece que los socialistas hoy por hoy están en un lugar medio incómodo o un no lugar,
y hay que ver si efectivamente van a continuar ahí o van a decidir hacer un bloque aparte, ¿no? Porque, bueno, me parece que las discusiones que se vienen de acá adelante van a mostrar tal vez más diferencias que coincidencias dentro de ese bloque en ese sentido. Pero eso es la foto de ahora, esto. Es imposible saber qué va a pasar para adelante porque es tan movedizo. Totalmente, totalmente. Vamos a la siguiente placa para completar. Está, bueno, el Frente de Izquierda Unida, que decíamos es el único interbloque, lo presida Miriam Bregman de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ingresó por ese distrito, es abogada de la UBA. Fue diputada nacional en el 2015 por la rotación que tiene el Frente de Izquierda. En ese caso había sido por la provincia de Buenos Aires esa banca y fue electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezando la lista desde 2021. Vamos a la siguiente. Ahora Patria, bueno, Meli decía que ahora esto habría que corregirlo porque serían los 3 que se incorporarían directamente al bloque de La Libertad Avanza. Estaba Carlos Zapata al frente, que él ingresó, de Salta, él ingresó por la lista de Juntos por el Cambio, y los 2 diputados con los que estaba conformando este bloque ingresaron por La Libertad Avanza. Los 3 responden al partido Ahora Patria de Olmedo, de esa provincia. Vamos a la siguiente placa. Ahora nos quedan algunos bloques más chicos. Está Buenos Aires Libre de 2 integrantes con Carolina Píparo. Producción y Trabajo está Nancy Picón, que es de San Juan, como presidenta de ese espacio. Por Santa Cruz van a ser 2 bancas que al final se unificaron, primero aparecieron separadas. Hay que ver quién reemplaza al diputado Garrido, que va a ir a la gestión del gobernador Claudio Vidal, que es el otro diputado que asumió, pero Sergio Acevedo, que reemplazó a banca de Claudio Vidal, es quien está como titular de ese bloque. Avanza Libertad de José Luis Esper por la provincia de Buenos Aires, y nos queda una última placa con la Unión Mendocina, que es Álvaro Martínez, que ingresó por el PRO, era el PRO, pero decidió hacer un bloque separado. Es probable que pueda ser uno de los que arme un interbloque con el PRO. Paula Modeo. Pero también está muy... a ver, él responde a Omar de Marchi, que era un hombre enojado, que incluso sonó dentro de del posible gabinete de Javier Milei, después no sucedió. Pero está muy cercano a La Libertad Avanza. Claro. Por eso yo también pienso que ahí hay varios que están más cerca de La Libertad Avanza. Claro, el PRO en principio lo cuenta como parte de sus posibles aliados. Por ellos ingresaron, eso es lo que hay que decir. Claro. La lista que ingresaron fue la de Juntos por el Cambio. En este, En este caso, no sé tanto si entró por la lista de Juntos por el Cambio. Sí. Y la Paula Modeo de Tucumán. Entró en su momento por Juntos por el Cambio, pero está muy cercana a Victoria Villarruel. Sobre todo en esta última etapa, cuando Victoria Villarruel, antes de ser vicepresidenta de la Nación, era diputada nacional, estaban muy cerca y compartían muchos momentos de intercambio y de construcción en conjunto. Claro, así que hay que ver de ellos 2 cuál es la actitud que toman. Después está Alberto Arancibia de San Luis, que se denomina demócrata, este espacio, y Guillermo Snopek de Jujuy hizo un monobloque justicialista. Él ingresó por Unión por la Patria, pero decidió hacer su propio monobloque. Él viene del Senado, viene de ser senador nacional, donde también había ingresado por el Frente de Todos y decidió irse y fue parte de lo que es Unidad Federal. Que bueno, ahí también están los cordobeses de Schiaretti, la senadora Vigo. La configuración de los nuevos bloques del Senado fue un lío bárbaro, no se entendió nada. Había unos por acá, unos por allá. Al final sumaron 39, no se sabe si son todos bloques, si todos juntos son un mismo bloque, y para eso, para definir los lugares en las comisiones, ahí también hay un bardo bárbaro. Sí, ahí en realidad lo que sucedió es que la discusión o el arreglo que se hicieron fue un arreglo medio de palabra, diciendo, bueno, juntémonos todos para quedar de un lado y de alguna manera arrebatarle la primera minoría al peronismo, porque hay que recordar que en el resultado de las elecciones Unión por la Patria tiene la primera minoría en ambas cámaras. Claro, en ambas cámaras, pero en este caso puntual, bueno, hablando del Senado, en el Senado, y terminó quedando con 33 integrantes y del otro lado quedaron 39, pero como vos decís, Amanda, lo que no termina de quedar claro es si esos 39 van a conformar un interbloque,
van a trabajar de manera conjunta cada uno en un bloque, porque no termina de Porque también se facultó bien para eso. constituir las comisiones, ¿no? Y los bloques, como esto que nos contaba Jessy, es importante para ver la proporcionalidad. Lo que dicen los reglamentos es que la proporcionalidad que se da en... Sí, la proporcionalidad que se da en los bloques para acceder a no solamente autoridades en las comisiones, sino miembros, integrantes. Pensemos que la Comisión de Presupuesto tiene 49, es la más grande en la Cámara de Diputados. Sí. Pero el resto de las comisiones tienen entre 31 y 35, ¿no? Más o menos, algunas tienen, 31 y 35, no hay muchas más. Y hay bloques que tienen 33 o que tienen 34. ¿Cuántos les corresponden? Ni unos que son monobloques. Bueno, siempre la discusión está ahí en cómo se va conformando y qué se toma en cuenta para que haya una real proporcionalidad. Hoy hablaron mucho de la proporcionalidad en el Senado respecto a esto, ¿no? Porque una cosa es ser el 40% de la Cámara, como siempre dice Germán Martínez, que es el resultado que arrojó la elección del 22 de octubre, que ser el 2% de la Cámara. No vale lo mismo en términos de proporcionalidad y representación. Y las presidencias también. Y las presidencias de las cámaras, obviamente, eso sobre todo. Y ahí hay un lío bárbaro que todavía no sabemos cómo se va a resolver, porque acá se armó también un poco la confrontación entre los bloques mayoritarios. En este caso el PRO y Unión por la Patria, que el 7 de diciembre tenían algunos miembros más en sus bloques y les permitieron en un rápido pase de rosca política conseguir que Martín Menem aceptara que fuera por bloque, por lo menos por ahora, y se quedó ahí en algo para debatir todavía si da grupos de bloques, afinidades políticas, ver un poco en relación a eso. Va a ser una batalla que se va a dar cuando se convoque a extraordinarios y sepamos qué temas van a estar discutiéndose. Pero bueno, va a empezar a tensionar. Recordemos que en el 2022 estuvimos 3 meses para constituir las comisiones, porque Juntos por el Cambio, que tenía solo 2 diputados menos que el entonces Frente de Todos, reclamaba mucha mayor participación, ¿no? Sí. Amanda, te anticipo que desde La Libertad Avanza me dijeron que sí o sí quieren la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación General, obviamente 3 de las comisiones más importantes y las más necesarias para empezar a debatir algunas de las iniciativas que están pensando desde el Ejecutivo Nacional enviar aquí al Congreso, así que en ese sentido... Seguro van a tener esas presidencias. Sí, el tema son la cantidad de integrantes y las alianzas que puedan hacer adentro, ¿no? Ahí uno de los planteos que hacen, te diría más que desde La Libertad Avanza, se lo hacen de aquellos espacios políticos que conformaban Juntos por el Cambio, dicen va a terminar en manos del oficialismo la mayor cantidad de lugares y les van a bloquear la posibilidad de avanzar con los debates aquí en la Cámara Baja. Bueno, ahí desde el peronismo lo que dicen es, nosotros esto ya lo hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptó, claro, pero que además lo contaron en la última sesión, pero que eso había sido arreglado y que él había accedido a que así fuera. Así que bueno, veremos después cómo se termina traduciendo todo esto, porque lo que vimos hasta ahora que en el Senado, bueno, no se dio así. Vuelvo a decir, no termina de quedar muy claro, ¿no? Claro, Ahí no, como... porque en los reglamentos no se dice con qué criterio, en el caso, cada presidente de cada Cámara puede conformar las comisiones. Se les delega esa facultad, digamos, y después esos criterios son parte de acuerdos políticos. Claro, que después se arregle la autoridad de la Cámara y que empiece a rosquear con cada uno de los bloques. Vamos a seguir profundizando sobre esto, pero me están corriendo así porque tenemos que irnos a la pausa y ahora les contamos un poco más de detalle toda esta configuración que se está armando para el funcionamiento del Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Son las
Antes que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis.
DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia. Segunda hora de esta tercera edición de DTV, repasando la poca información que tenemos, porque algo que está sucediendo desde el 10 de diciembre, desde un poquito antes, en verdad, desde el 19 de noviembre, es que La Libertad Avanza es bastante esquivo a la hora de dar información, ¿no? No nos pasa solo acá en el Congreso, que es difícil saber si están reunidos, si no están reunidos, que como medio nunca se sabe. Están acomodándose, obviamente, todos plantean, ponen ese argumento como central, pero la realidad es que estamos a 13 de diciembre, iba a empezar todo el 11, todo era una urgencia, todo estaba ahí a punto de salir. Estaban preparados para asumir ya mismo, ¿no? Exactamente, en agosto estaban preparados para asumir, algunos ni siquiera el diputados... decreto de convocatoria extraordinarias. ¿Y por qué no sale ese decreto? Sí. Porque tiene que decir qué temas se van a tratar. Amanda, algunos diputados de La Libertad Avanza todavía no tienen despacho. Sí. Fue uno de los temas que también se abordó ayer en la reunión que mantuvieron, donde algunos llamó la atención que decían: no tengo despacho, no sé cómo hacer para pedir una oficina. Y lo que te decía, todavía teniendo en cuenta que se trata de un bloque muy heterogéneo, donde hay muchos de sus integrantes que no tienen ningún tipo de experiencia política, algo que destacaron e hicieron campaña con eso. Bueno, ahora les está trayendo algunas dificultades, porque vos decías algo, por un lado, para convocar extraordinarias es necesario tener el temario, que ese es un tema del Ejecutivo puntualmente, pero al mismo tiempo tienen que asegurarse en el Ejecutivo Nacional que aquí van a tener los diputados y las diputadas dispuestos a defender eso que se envíe desde el Ejecutivo, aquellos proyectos que se envíen del Ejecutivo, y la verdad que esa situación hoy está complicada en La Libertad Avanza, porque como vos decías, bueno, todavía se tienen que terminar de acostumbrar, de acomodar y demás, son una fuerza política nueva,
Pero lo que te dicen es, bueno, a veces lo que está empezando a aparecer es que hay desconocimiento de algunos temas fundamentales desde esto que decía antes, ¿en qué consiste una labor parlamentaria? Por eso también deben estar estudiando, o deberían estar haciéndolo, ¿no? Estudiando y preparándose no solo en el reglamento, sino también en aquellos que estas comisiones clave, como decíamos antes de ir al corte, que el oficialismo quiere asegurarse, va a tener que tener a sus presidentes. Exacto. ¿No? Y presidir esas comisiones tampoco es una tarea fácil. Y además también tener en cuenta, en estos días habíamos hablado con, por ejemplo, uno de los principales referentes de La Libertad Avanza aquí en la Cámara de Diputados, uno de los que está señalado como los principales referentes, como es Carlos D'Alessandro, y él nos explicaba que al momento de conocer los detalles de la ley ómnibus, si es que se constituye finalmente el proyecto en esa condición, serían los ministros los que vengan a hablar y que ellos en todo caso tienen que replicar o tratar de conseguir los votos, pero que no van a poder explicar los proyectos, ¿no? Porque tiene tal complejidad, nos decía que ni lo conocen, pero la última información que habían accedido, que también era de antes de la asunción de Javier Milei, cuando se habían reunido con el propio presidente, bueno, no tienen muchas herramientas ni capacidad por ahí de abarcar toda la dimensionalidad de los temas, si es que viene un único proyecto. Bueno, claro. Eso es lo que también está ahí. Este es otro tema que medio que dan casi por descartado, porque uno de los que le llevó este planteo al propio presidente que quiere enviar una ley ómnibus es que el ministro del Interior, Guillermo Francos, que le dijo para negociar con la oposición y para conseguir los votos, para aprobar las iniciativas que estamos buscando que se aprueben, es más fácil hacerlo si enviamos paquetes de leyes que si enviamos una ley ómnibus, donde le es mucho más difícil a la oposición decir acompaño, y que además después se puede terminar generando dificultades cuando digan acompaño, pero este artículo no, se puede quedar... La discusión en particular, que puede ser un engorroso debate, ya lo vimos en el último debate de presupuesto, donde se quisieron modificar algunos artículos en el momento de la discusión en particular y bueno, ya no se podía ni entender lo que se leía. Así que me parece que eso es una dificultad que la están empezando a ver. La conocían, no es que no la conocían, porque si bien Javier Milei es una outsider de la política, todo su entorno no lo es, ¿no? Aquí el presidente de la Cámara es un miembro de la familia Menem. Su padre, Eduardo Menem, fue 20 años presidente del Senado y ha negociado con todos los sectores de aquel entonces, que no son los mismos de ahora, eso también hay que decirlo, y que es mucho más atomizado y que cuesta más caro hoy convencer a los diputados tan atomizadamente en su representación, igual que a los senadores. Me parece que no hay que ser ingenuos en que el entorno del presidente, en su grupo más íntimo de referencias políticas, hay mucha experiencia en conseguir que se aprueben leyes un poco antipáticas para la sociedad, ¿no? También hay que decirlo, porque si nos rememoramos a los 30 años, cuando Pichetto comenzó como diputado, fueron momentos donde se aprobaron leyes un poquito antes, en el 90, antes del 93. Le vamos a dar la veña, era intendente en ese momento Pichetto, pero cuando llegó ya se habían discutido muchas cosas importantes y se negociaba también de esa manera. Veremos cómo le resulta. Vamos a repasar una ley que, si bien se aprobó en la última sesión especial, fue una sorpresa para todos y todas que hubiera una decisión colectiva de los diputados de aprobar, darle media sanción y darle un año más de vida entonces al proyecto para que pueda discutirse en el Senado y estos acuerdos que se habían alcanzado se puedan cristalizar. Tiene que ver con la ley Nicolás, que es de seguridad de los pacientes, ¿no? Meli, nos vas a contar y repasamos de paso todo lo que pasó, esa sorpresiva sesión del 7 de diciembre. Así es, Amanda, porque recordemos que el 7 de diciembre juraron los nuevos diputados, pero media hora antes se realizó una sesión donde incluso Cecilia Moró se despidió como presidenta del cuerpo, donde se tenían que aceptar una serie de renuncias y en ese momento se pidió tratar sobre tablas este proyecto que ya había tenido dictamen en comisiones, así que estaba listo para tratarse. Y había un gran consenso, ¿no?, sobre este proyecto que fue denominado Ley Nicolás, sobre la seguridad del paciente, y recibió, como decíamos entonces, el pasado 7 de diciembre esta media sanción
ahora está en la Cámara Alta. Habrá que ver si encuentra, bueno, también estos consensos que ha tenido en de este lado de pasos perdidos. Y se votó por 149 votos positivos y una abstención que fue del diputado Ricardo López Murphy. Bueno, brevemente, obviamente no hubo debate, pero en algunas intervenciones que tuvieron algunos diputados, una de ellas fue Mónica Fein, que fue quien en este último año presidió la Comisión de Salud. Obviamente el año próximo se renovarán los repartos de comisiones, así que habrá que ver quién va a quedar en esa comisión. Pero sí ha estado ella y celebró que era una gran alegría que en la última sesión se tratara algo justamente de la Comisión de Salud, que muchas veces los proyectos que salieron de esa comisión fueron, digamos, producto de, bueno, incorporarse en varios temarios de las sesiones, ¿no? Como uno de los puntos que mayor traía unanimidad y que traía, bueno, acuerdos amplios entre todos. Hubo muchos proyectos de ley, muchas leyes proyectos que se convirtieron en ley que eran sectoriales, ¿no? Vimos lo de las cardiopatías congénitas, vimos lo de la pubertad precoz, proyectos que llevan los diputados adelante a partir de iniciativas propias de los entornos familiares de quienes padecen esas patologías, Sí, ¿no? así es, y de muchos sectores que han venido y han demandado también. Hay uno que sí quedó sin, bueno, hay varios que han quedado sin tratarse obviamente, pero hay algunos con dictamen que obviamente ahora cayeron con la renovación parlamentaria. Uno que tenía que ver con los instrumentistas quirúrgicos, bueno, y distintos sectores de la salud que traen sus necesidades, que vienen con sus ideas y después, bueno, los diputados ahí toman las iniciativas. Pensá que la ley de actualización de VIH llevó 20 años de espera y como 20 proyectos para que se pudiera aprobar una ley más actual. Pasa lo mismo con la ley de discapacidad, que falta todavía una actualización porque los conceptos son muy capacitistas. Y también pasó con la ley de enfermería, que estuvo en este Congreso como 4 años dando vueltas y 20 años de historia en muchas iniciativas que finalmente, después de la pandemia, se logró aprobar el reconocimiento de trabajadores y trabajadoras enfermeros, ¿no? Y enfermeras. Así que, bueno, antecedentes. Sí. Bueno, también en la sesión habló el catamarqueño Rubén Mansi, fueron sus últimas palabras como diputado porque él ya finalizaba en esa misma sesión. Él fue el vicepresidente segundo de la comisión, vicepresidente primero fue Daniel Goyán, ambos médicos. Rubén Mansi de la Coalición Cívica sostuvo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje para terminar un periodo donde en la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consenso. Vamos a aprovechar ya que el diputado Mansi participó en la última sesión del 7 de diciembre, donde se aprobó esta ley que estamos detallando, la Ley de Seguridad de los Pacientes, para, bueno, recordar sus palabras, obviamente, porque en este nuevo periodo ya no participará como diputado nacional, así que el diputado Rubén Mansi, mandato cumplido. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Ya que lo vemos a Mansi también, él fue el impulsor de la ley que tiene que ver con la pubertad precoz, que bueno, fue importante su aprobación porque tiene un impacto fundamental para la asistencia dentro del plan médico obligatorio de muchas infancias, así que vale la pena recordarlo. ¿Qué más tenemos? Hablando de consensos y de acuerdos, esta iniciativa, la Ley de Seguridad del Paciente, fue consensuada entre propuestas que habían sido presentadas por Fabio Ketglas, diputado de la UCR, y Mónica Macha, de Unión por la Patria. Vamos, si te parece, un poco al detalle. La ley tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria,
la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud. Es bastante amplia, por supuesto, de lo que estamos hablando con esta ley. Es, de una iniciativa que tienda a la capacitación, la formación del equipo de salud para evitar los casos de malas praxis. Bien, vamos a la que sigue. De acuerdo al proyecto que pasó al Senado, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables, diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas. Es bastante ambicioso, ¿no?, en cuanto obviamente a la responsabilidad que tendrán las instituciones, tanto públicas como privadas. Y bueno, busca establecer protocolos un poco más exigentes, ¿no? Porque está todo bastante laxo, el tema del control de cómo se implementan los programas de salud, ¿no? Cómo intervienen el sistema médico en la vida cotidiana de las personas, y ahí el Estado, tanto en la salud pública como en la salud privada, en general lo que hace es incorporar prestaciones al plan médico obligatorio, crear, por ejemplo, programas para la asistencia en términos de acceso a los medicamentos en situaciones más ventajosas. Esto ya es meterse con la práctica médica, que me parece que es un desafío importante y una responsabilidad que hasta ahora venía un poco evadida o que se resolvía a través de los procesos judiciales nada más, que no había nada de prevención. Exactamente. También obviamente van a tener un rol fundamental las provincias, porque como todo tema de salud, esta ley necesita de esa adhesión y cada una, en definitiva, de las jurisdicciones quienes administran, ¿no?, sus sistemas de salud. Y también hay quizás en otras provincias ya experiencias en este sentido que pueden venir a complementarse con esta ley si sale a nivel nacional. Y algo fundamental para que tenga efectividad, en definitiva, porque sabemos que toda política pública que se quiera aplicar requiere de datos, de diagnósticos y también, de saber concretamente frente a cuántos casos o situaciones de este tipo nos encontramos, ¿no?, en el sistema sanitario. La estadística. Exacto. Por eso establece que la autoridad de aplicación deberá implementar un registro unificado de eventos centinela, llamado RUDEC, con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos. Esto será a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria. Es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud, y este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria. Tenemos para repasar, seguro vos más adelante vas a dar un poco más de detalle, también en el proceso de la discusión de esta ley. Como bien decía Meli, había un acuerdo generalizado, no hubo gran intervención, solamente la presentación de la solicitud para la votación de este proyecto, incorporarlo, que no estaba dentro del orden del día, del diputado Ketlag también. El diputado Daniel Goyán, de Unión por la Patria, presentó la necesidad de incorporar una pequeña modificación en la redacción. Vamos a ver esa parte para amenizar con esta explicación que nos daba Meli de los alcances que tiene la iniciativa. Sí, Presidenta, para hacer una modificación al texto que está completamente consensuada, la modificación quedaría así: modifícase el título del capítulo 5 por el siguiente: verificación de la aptitud profesional del equipo de salud. Modifícase el artículo 18, que quedará con el siguiente texto: artículo 18, verificación de aptitud profesional. A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria. Bueno, parte de las modificaciones vinculadas con las aptitudes propias del
personal médico y de todo el sistema de salud, porque no son solo los médicos, sino también todo un conjunto de especialistas que también acompañan. Los artículos que el texto termina es que el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas, un poco relacionado con la modificación que escuchábamos, en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe. Y creo que tenemos en la próxima placa por qué recibe este nombre. Bueno, sí. Como uno de otros aspectos, se adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud. ¿Y por qué recibe el nombre de Ley Nicolás? La propuesta recibe este nombre en referencia al caso del joven Nicolás de Ana, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado. Él asistió a un centro de salud por fuertes dolores de cabeza. Le recetaron en ese momento ibuprofeno o paracetamol. Lo despacharon, digamos. Y en realidad padecía una meningitis bacteriana. Bueno, a partir de esto su mamá se ha convertido en una militante de esta causa y tiene hoy por hoy una organización. Ella fue quien también trasladó la necesidad de que esta ley sea tratada. Fabio Ketlas recogió ese pedido. Después Mónica Macha presentó un proyecto similar y bueno, así fue que surgió este proyecto que bueno, en esta última sesión de la composición que se acaba de retirar, pudo tener media sanción. Vamos a ver el momento de la votación ahora, después de esta explicación tan profunda de Meli, y en un ratito también vamos a ver la entrevista que hizo nuestra colega Mariana Carvajal, justamente a Gabriela Covelli, que es la mamá de Nicolás de Ana, el paciente por el cual también se lleva este nombre en la iniciativa. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la Ley Nicolás sobre calidad y seguridad sanitaria, con modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión, orden del día número 721. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. La última actividad como presidenta de este cuerpo de Cecilia Moró, la conducción de la sesión especial donde se aprobaron varias renuncias y también se dio esta particularidad de el acuerdo colectivo de todos los integrantes primero de la Comisión de Salud y luego de todos los diputados que estaban presentes. No eran la totalidad porque muchos ya habían dejado su cargo, estaban asumiendo otras responsabilidades, así que importante. 149 votos a favor, 0 en contra, una sola abstención del diputado López Murphy, que manifestó la razón por la cual se abstenía. Y ahora el momento de repasar la entrevista que hizo esta semana nuestra compañera y colega Mariana Carvajal en Punto Género, programa que pueden ver todos los lunes a las 22 horas aquí en la pantalla de Diputados TV, y también repasar todos sus capítulos en el canal de YouTube de la Cámara, el programa más viejo de la Cámara de Diputados TV, Punto Género, hablando con la madre, Gabriela Covelli, la madre de Nicolás de Ana, el joven mal diagnosticado que falleció, y producto de eso también se generó esta iniciativa que ahora quedará en el Senado con habilitación por el lapso de todo este año para su debate y posterior sanción definitiva. Nicolás tenía 24 años en el 2017, era un deportista, está comprobado en una causa que tenía una salud impecable, tuvo un fuerte dolor de cabeza y yo lo llevé al médico, lo acompañé al médico para hacer un resumen, porque fueron días de mucho dolor. Durante 3 días este médico solamente no escuchó al paciente,
minimizó sus síntomas, no hizo estudios complementarios, no me escuchó, me decía cosas como que si yo era la doctora Rímolo, que nos vayamos a meditar al mar, y dijo que Nicolás lo que tenía era una fuerte contractura muscular y estrés. Nicolás tenía una meningitis bacteriana y pese a que en su consultorio Nicolás hizo un vómito a chorro y yo desconocía la existencia de una... No pensé en una meningitis, pensé en un tumor, que era lo que yo como mamá podía conocer, ¿no? Uno habla de tumor, habla de esas cosas. Nunca pensé que la meningitis podía darse en un chico grande. Tenía 40 grados de fiebre, ya le costaba caminar. No escuchó, no lo derivó a otro médico, me mandó a un kinesiólogo y lo peor es que siempre atacó el síntoma, o sea, el dolor de cabeza, inyectando a Nicolás vía endovenosa durante 3 días con diclofenac y diazepam. Y Nicolás llegó al tercer día ya entrando en un hospital público, porque esto fue en una clínica privada, con daño cerebral irreversible y en coma, y tremendo, con la seguridad dada por médicos que sí fueron de excelencia, de que mi hijo no iba a salir de esa situación. Qué duro. Y bueno, falleció el 2 de noviembre. Esto ocurrió en el año 2017. Desde entonces, sí. Gabriela, vos pensaste que faltaba algo, que había una ley que no existía y que podría haber prevenido esta situación. Sí, lo que yo me di cuenta es que nunca me había dado cuenta del riesgo que había en entrar en un sistema de salud, ¿no es cierto? Yo toda mi vida confié en los médicos, nosotros no nos automedicábamos, para mí la palabra de un médico era palabra santa, tengo médicos en mi familia, y ahí es como que entré en darme cuenta que la vida no puede dejarse solo a criterio de la moral de un profesional, ¿no es cierto? Y que era importantísimo que todos pudieran tener un control sobre esto. O sea, todos somos humanos, los médicos mismos dicen que todos somos humanos y por tal todos tenemos distintas condiciones y calidades. Así como existe este médico que despreció la vida de mi hijo, existen otros que atienden con humanidad. Y bueno, me di cuenta también que hay muchas leyes que existen y no se aplican, como la ley de parto humanizado, que mucho tiene que ver con la mala praxis. Escuchábamos el testimonio de la señora Gabriela Covelli, mamá de Nicolás de Ana, el joven que fue mal diagnosticado, producto de eso falleció, y a partir de ahí la iniciativa de este derrotero que nos contaba la señora respecto, bueno, a una situación que es más común de lo que parece y que tiene que ver principalmente con la forma en que el sistema de salud y también la relación que tienen el sistema de salud con los pacientes se instala, ¿no? Esta idea de que lo que te dice el médico, ya está, te vio un médico, está resuelto, no puede haber ningún margen de error. Es una forma también de sostener la relación desigual entre pacientes y médicos. Por eso es fundamental que el Estado intervenga, que sea y genere y construya mecanismos de control para que esta práctica, que en general solo está vinculada a los seguros que tienen los médicos para desarrollar su actividad profesional, pueda también estar en el contexto de evitar y disminuir los riesgos, ¿no? Tratar de contener los procesos de malos diagnósticos y además garantizar una obligatoriedad de capacitación permanente del sistema de salud, del personal de la salud, en el contexto justamente de poder constituir protocolos de atención y responsabilidades de los propios centros de salud y de los sistemas. Recuerden, hay un sistema que es privado, de las obras sociales, otro que es privado sin fin de lucro, que es el que organizan en definitiva las obras sociales, que es solidario, que tiene que ver con la obra social sindical, y la prestación pública del hospital
público o de los sistemas también de atención primaria de la salud que desarrollan municipios, gobernaciones y el Estado Nacional. Así que en todo ese sistema hay que tener una capacidad de control un poco más profunda, sobre todo en la administración privada, porque bueno, allí también se pueden dar algunos inconvenientes, como sucedió con Nicolás de Ana, que sean fatales y que tengamos que luego lamentarla. Por eso la ley está así en camino. Me pareció buena la estrategia, ¿no? De si están todos de acuerdo, no dejarla vencer. Sí, sí, era una ley con consenso. Claro, ¿no? Porque eso le da un poco más de tiempo. Pocos proyectos que quedaban con dictamen. Claro. Exacto, no se había quedaban intentado incluir en otras sesiones de las últimas, pero bueno, finalmente... Como fueron fracasando las sesiones, hubo que ir adaptándose, era difícil también avanzar en esa línea. Pero bueno, por ahora tiene que estar. Este año como un año de sesiones muy pocas en ambas cámaras, ni hablar en el Senado. El Senado estuvo muy paralizado. Muy paralizado. Ay, parece De que hecho, tienen hoy, mucho ánimo para empezar a trabajar mañana mismo, que quieren empezar a presentar proyectos. Bueno, hoy en esta sesión que hubo y los cruces que hubo, algunos diputados de yo digo ahora la oposición, y la oposición son casi todos ahora. Sí, exacto. Uno de los diputados de Cambio Federal decía que este año no los habían convocado a labor, que el Senado no había trabajado. Nosotros vinimos, decían, desde Unión por la Patria, gritaban del otro lado, reprochando que, bueno, no habían dado hubo quórum. mucho problema con el quórum, ¿no? Claro, ahí el Senado de la Nación, como no tenía quórum propio, y si bien tenía algunos senadores más, Unión por la Patria, cuando era oficialismo, cuando era el Frente de Todos, fue muy difícil para lograr sesionar, porque pudieron sesionar 4 o 5 veces durante todo el año. Hubo meses donde no pudieron. En el caso de la Cámara de Diputados, recién Meli decía, son mayoría la oposición. Yo te diría que en los próximos meses van a haber un bloque importante de diputados. No hablo en términos de bloque en sí mismo, sino como cantidad de diputados que hoy son parte de la oposición, que van a funcionar como una especie de cogobierno, aun cuando discursivamente varios de ellos se quieren separar de esta idea más cercana al bullrichismo, al macrismo. El otro día un diputado opositor me decía, nosotros queremos colaborar, pero el problema es que no tenemos con quién dialogar dentro del oficialismo. Hay una voluntad de muchos de los opositores de acompañar a este gobierno, obviamente que lo que dicen es, bueno, hay que ver las iniciativas que mandan, hay que leer los textos, ver qué es lo que van a plantear. En todo caso, se pueden llegar a introducir algunas modificaciones. Hay que ver cuán abiertos están en el oficialismo para permitir que se hagan modificaciones a fin de poder conseguir las mayorías que necesitan. Donde hay, si se quiere, más resistencia es en Unión por la Patria, donde también, como decíamos, confluyen distintas miradas y distintas vertientes del peronismo, y ahí va a ser muy importante el rol de los gobernadores, y donde te diría que no va a haber sorpresas. Me parece que tiene que ver justamente con el interbloque del Frente de Izquierda, donde es difícil pensar que vayan a acompañar alguna iniciativa del gobierno de Javier Milei, donde es el espacio político que ha mostrado hasta ahora las mayores diferencias respecto a los planteos que se hicieron, ¿no? Yo no sé si va a tener problema con la composición del quórum. La Libertad avanza en cada una de las cámaras. Me parece que eso va a estar un poco más relajado que lo que le pasó al Frente de Todos cuando estaba como oficialismo, porque hay esta mirada de que como son pocos los del gobierno entrante y que la gran mayoría de la gente votó por un cambio, que es el argumento que hoy sostienen desde distintos sectores de la oposición responsable, como les gusta denominarse a sí mismos. Bueno, ahí me parece, hoy quedó demostradísimo en el Senado, que no va a haber dificultades con el quórum, que no va a ser una estrategia, me parece, tan recurrente y tan fácil de armonizar la de retasear el quórum. Me parece por que lo menos en este primer tiempo, ¿no? Sí. Como también el acompañamiento. No sabemos cómo va a empezar ni cómo va a terminar, pero sí va a haber por lo menos, cosa que no le pasó a Unión por la Patria en su momento y que tampoco le pasó, y que sí también le pasó favorablemente a Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri enseguida tuvo con quién constituir quórum, a los que les cuesta un poco más, evidentemente, en este proceso de minorías
intensas que tiene cada uno de los bloques y que nadie llega al quórum propio, que se perdió, el entonces Frente de Todos lo había perdido en el 2015, ningún gobierno lo ha tenido, pero solo al peronismo le ha costado un poco más construir quórum, ¿no? Igual también creo que hay que ver cuál es la reacción de la población, ¿no? Frente a las primeras medidas, porque hay que ver cómo se ven los efectos directamente en el bolsillo. Por ejemplo, en el caso de la modificación de ganancias, la CGT movilizó cuando se aprobó, no sé cómo Hoy va a tuvo una actuar. primera reunión la CGT, ¿no? Prepara un comunicado, ¿no? Sí, quieren reunirse, dicen que no se van a quedar de brazos cruzados, pero en principio hay que ver qué reacción tienen en caso de que quieran avanzar en la Cámara. O sea, pues son gremios con peso, ¿no? O sea, los que venían pagando, tributando ganancias por la cuarta categoría son los sindicatos de mayor peso, o sea, camioneros, bancarios, lugares aceiteros, o sea, lugares que pueden paralizar sectores de la economía con también. impacto. Sí. Claro, petroleros. Entonces, si deciden tomar alguna acción, medida o lo que fuere, de hecho, bueno, ha habido paros nacionales, ¿no? Por el tema del reclamo de ganancias bajo el gobierno de Cristina Fernández había sido. Entonces, bueno, hay que también ver cómo es la dinámica del reacomodamiento de los bloques de acuerdo a la reacción que hay en la población y cuánto apoyo va a tener, digamos. No creo que tampoco se pueda abstraer tanto los distintos bloques de la reacción que haya. Claro, exactamente. Lo mismo de jubilaciones. Veremos, el 2017 está muy cerca y hubo modificaciones con una plaza completamente movilizada en contra de la reforma previsional y se aprobó, así que veremos las mayorías. Tenemos muy recientemente también eso, con represión, con diputados incluso reprimidos en vivo y en directo, así que veremos cómo se dan esas mayorías. Siempre es muy movible la distribución de los espacios políticos porque están a la luz, obviamente, de los procesos electorales. El año que viene no hay elecciones, falta todavía un año, por suerte, falta un montón para las próximas elecciones, pero en definitiva, cuando no hay año electoral, ahí están todos un poco más en una perspectiva más de participar en los debates, construir, y esta idea de que hay distintos tipos de posiciones, más responsables y menos responsables, más cercas y más lejos del oficialismo, y la característica que tienen estos dos congresos, tanto diputados como senadores, es que hay mucho espacio atomizado de monobloque o mini bloque que sumando 1, 2, 3, 4 juntan 129 que se requieren para el quórum y también la mitad más 1, 130 para aprobar. Y esos diputados, que son uno de cada distrito, bueno, son muy importantes hoy en el peso político que pueda tener más allá de las discusiones de cada uno de los bloques hacia adentro, ¿no? El radicalismo tiene todos sus problemas que tratará de saldar en diciembre con las nuevas autoridades. Veremos qué viene. Por lo menos... Es muy importante. Perdón, Sí, Amanda. Sí, por no, favor. va a ser muy importante, obviamente, el rol que tengan los referentes de la Libertad Avanza, del propio oficialismo, la figura del presidente de la Cámara, Martín Menem, también de Oscar Sago, el jefe de bloque. En el Senado lo que se vio hoy fue un trabajo, bueno, bastante minucioso que Victoria Villarruel comenzó incluso antes de asumir. Exactamente. Ella ya venía manteniendo conversaciones con todos los bloques opositores y culminó en su primera victoria, digamos, hoy parlamentaria. Obviamente, todo esto es circunstancial también porque hoy algunos bloques, como por ejemplo los santacruceños, quisieron como, resaltar, remarcar, esto no es una mayoría para aprobar el paquete de leyes de Javier Milei. Siempre que no afecten la provincia, dijo. Esto es para ordenar las autoridades del Senado. Sí, que ahí hubo una desinteligencia porque tendría que haber sido todo el 7 y tanto no se había discutido en definitiva. Estaba, de hecho, quien había sido nominado como presidente provisional del Senado por la oficina del presidente electo, Francisco Paul Troni, hoy también tuvo duras palabras en el recinto respecto a la otra decisión que terminó nominando a Bartolomé Ávila, creo que es el apellido, del senador por la provincia de San Luis, para que pueda... Abdala. Bartolomé Abdala, el nuevo presidente provisional del Senado. Eso se inscribe también en una interna que hay ya entre el presidente y la vicepresidenta.
Bueno, chiquitas, compañeritas, gracias por celebrarme el cumpleaños de esta manera, por acompañarme este día miércoles. Les agradezco, las veo en estos días. Nos vemos pronto y a ustedes los dejamos con una entrevista que hicimos en Todo Cultura, porque más tarde vamos a tener Todo Cultura con Nahuel Beck, que es uno de los actores, el protagonista de la película Aliades, que fue proyectada aquí en la Cámara de Diputados, recibió muchos premios y bueno, pudimos conversar un ratito con él y de esta manera nos despedimos hasta la próxima. Hola Amanda, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Sos parte del elenco de Aliades, que formó parte también del Festival Inusual de Cine. ¿Cómo llegaste a la peli? A la peli llegué por un casting. Ah, mira bien. Sí, estábamos en plena pandemia, pensando que los castings no iban a existir más. Y que tampoco la actuación. Tampoco la actuación y las películas. Y me llega un mensaje un domingo de Maruja Bustamante, que le habían preguntado si tenían un actor para recomendar para esa película. Y dije, bueno, ¿cuándo es? Ahora. Bueno, ya, mañana. En el mismo momento era, así que agarré y salí. Literal. Sí. Bien, qué vértigo. Sí, un montón. Bueno, pero venía de Maruja Bustamante, con quien vos trabajás, que conoces, así que confianza total. Total confianza. ¿Y con qué te contraste? ¿Con la historia? ¿Cómo fue el proceso de la grabación, la filmación? Fue muy rápido. Empezamos a ensayar inmediatamente. Tuvimos 2 semanas de ensayo, de aprender el texto, y después 3 semanas o un poquito más de grabación. Así que fue muy, muy intenso. ¿Ya habías trabajado en películas vos en cine antes? Es la primera vez que trabajaba como protagonista y era la primera vez que hacía un largo también. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia del rodaje? 3 semanas rodando de ser, o 4 casi, un vértigo también. ¿No? Sí, sí, la verdad que estuvo bárbaro porque me tocó una compañera protagónica muy especial, Ananda Bredice. La vimos. Que por suerte hicimos un gran equipo, estuvimos muy juntos, todo el rodaje. Bueno, también era un elenco hermoso y que también los personajes que hacían de mis amigos, Martín Mir, Facu Cardosi, estaba Juan Santiago también, que otro productor. Otro productor, fantástico también. Y nada, la verdad que hicimos un equipo muy, muy lindo de trabajo, el director, la fotografía, fue muy, la verdad que fue muy ameno. Interesante la experiencia también de filmar. Vos venías de hacer más teatro, ¿no? Sí. ¿Y cómo es pasar de hacer escenas con público y tener esa conciencia de cuarta pared con técnicos que van, vienen, escenas que se repiten una y otra vez? Sí, también es cierto que hice muchas publicidades. Entonces, es eso el mismo sí formato ya. mínimo. Claro, bueno. Tiene otro código muy diferente, ¿viste? Como es la publicidad que. Nada, es un poco más. Me sale la palabra. ¿Vertiginosa? No puede ser, bueno, vertiginosa. Sí, sí. Sí, como icónica, es como más. Hay que ir a lugares más comunes en la publicidad, ¿no? El cine te permite otra cosa, me parece, como explorar. Pero bueno, no, en relación a la cámara y a lo técnico ya tenía bastante, por lo menos, experiencia en ese momento. Eso está bueno también porque si es una primera participación en el cine en un largo, haciendo de protagonista, debe ser también una responsabilidad muy grande llevar adelante esa centralidad, ¿no? Sí, y una sorpresa, perdón. No, por favor. Sí. Una sorpresa también verse, hacer un personaje tan en el tiempo, digamos, como, eso es cierto también. Estoy muy acostumbrado a verme en momentos más cortos, sobre todo en la pantalla. Exacto, eso te quería preguntar, esa relación, ¿no? Porque componerlo y además una cosa es contar una historia en 1 minuto y otra cosa es en 1 hora, ¿no? Donde vos entras y salís, tenés que mostrar emociones diferentes. Sí, completamente. Verlo en el festival o participar de los festivales, ¿qué significa en definitiva para un actor? Porque para los directores o para los curadores de los festivales tienen otras dimensiones, pero para los actores, ¿qué impacta estar en estos festivales? Espacios. A mí la verdad que fue muy grato. Ahí los vemos a ambos interactuando en el chino. Sí. Bien, la verdad que fue muy sorpresivo, tuvo una muy linda aceptación. Yo la película no la había visto, yo la vi en el cine.
Así que fue todo sorpresa. Tenía un poco de miedo cuando me senté. Y cuando te viste así la cara en la pantalla gigante. Bueno, dije, ya está. vamos a confiar. Muy emocionante. A la vez le fue muy bien a la peli y también nos dieron un premio en el primer festival que entramos. Tuvo premio Mejor Película, Mejor Director, me dieron un premio a mí por la actuación. ¡Qué hermoso! Sí, a Nanda también. Y también después me enteré que me dieron otro premio también en el Festival Latinui de Uruguay, a Mejor Actor de Largometraje. Felicitaciones entonces. Inesperado. Muy bien, bueno, es parte también de esta carrera de actuación. ¿Cómo empezaste? También le preguntaba antes a Ramiro. Nos interesa mucho conocer las vocaciones, ¿no? Sobre todo porque en el ámbito de un canal público siempre está bueno estimular a veces a las personas a que si no saben, si tienen el talento. ¿Cómo fue tu historia con el teatro, con la actuación? Mi historia con el teatro... Tenía unas amigas en el secundario que me vestían con su ropa cuando no... Te dragueaban. Me dragueaban. Y un día nos pusimos a paviar muy largo. Yo tenía 18 años. Y me pidieron por favor que vaya a estudiar teatro. Y yo dije, bueno, voy. A ver qué pasa. Por usted lo hago. Está bien, bueno, voy. Y empecé a estudiar teatro con Susana Di Jerónimo, gran actriz, que se fue hace un par de años, en el Centro Cultural San Martín. Te fuiste directo a un icono del teatro argentino. Sí. Está bien, mucha vocación ahí.